cordial bienvenida a esta nueva temporada de webinars que forman parte del programa de prevención de salud a distancia de Áncora. El objetivo de estos webinars es mantenerles informados a través de difusión de información veraz y actualizada en temas de relevancia médica, así como de interés general. Luis Enrique, buenas tardes. Esta sesión será impartida por un grupo de expertos previamente validados en el comité directivo de Áncora. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jaime Corona, cirujano oncólogo, especialista en mama, y Daniel Kremayer, contacto del Centro Oncológico Internacional, COI. Les doy la más cordial bienvenida. Como les comentaba, el doctor Jaime Corona estará impartiendo este webinar. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con una subespecialidad en oncología del Instituto Nacional de Cancerología y también forma parte de diversas asociaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Mastología. En caso de tener preguntas, les invitamos a escribir estas dentro del recuadro que se encuentra abajo de su pantalla y al final les estaremos dando respuesta. Les informamos también que esta sesión está siendo grabada en vivo y la podrán ver posteriormente en redes sociales a través de YouTube, Twitter, Facebook y en nuestra página de internet www.ancora.com.mx. Sin más por el momento, me despido y le doy los micrófonos al doctor Corona. Adelante, doctor, por favor. ¿Ya me abrieron el audio? ¿Me escuchan bien? Ya, doctor. Sí, doctor. Se escucha bien. Adelante. Todo el audio. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Es un gusto de verdad estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia. Acaba de cerrar octubre, que es el mes de este tema justamente, ¿no? Todo un mes dedicado a esto. Y pues qué mejor momento que cerrar con fuerza y repasar algunos conceptos importantes que estoy seguro que ya los hemos visto en diversos medios, pero siempre quedan algunas dudas y algunas cosas que vale la pena mucho reforzar. Así que sin más preámbulo, vamos iniciando con la presentación. ¿Pueden dar la siguiente, por favor? Siempre me gusta empezar con esta gráfica porque pasa una cosa muy particular. Las estadísticas americanas, Estados Unidos, dicen que 1 de cada 8 mujeres va a presentar cáncer de mama en su vida. Esto hace que automáticamente todos ahorita estemos pensando que si aquí habemos, no sé, 30, 50 personas, hay quien va a presentar esto, ¿no? Es decir, se hace real. Si empezamos a pensar que 1 de cada 8 lo va a tener, se vuelve algo que ya no es lejano, que no es allá en el horizonte, se vuelve algo que tenemos que aterrizar. Y es con el objetivo de hacer conciencia. Es como con lo que pasa con el COVID, que mientras no veíamos a nadie conocido, no creíamos que existiera, ¿no? Ya que ves a un conocido, empiezas a creer que existe. Igual pasa con esto. No creo que nos pueda pasar hasta que empiezas a darte cuenta que las estadísticas no están tan lejanas. Y no es por desear que pasen y echar la sal a nadie, simplemente es estadística pura que nos muestra esta situación. Adelante. Siempre hay dudas sobre qué es un tumor benigno o qué es un tumor maligno. Muchas veces hay pacientes que tienen un tumor benigno y que les hace mucho daño y no saben si fue malo o bueno porque dicen benigno pero me hizo daño, o hay pacientes que tienen un cáncer francamente y que la verdad el daño que les hizo fue mínimo. Entonces siempre me gusta explicar un poquito de qué estamos hablando o esta diferencia entre el llamado tumor benigno o el tumor maligno. Y de aquí parte toda la clase, por eso para mí es muy importante esta diapositiva. Todos estamos hechos de tejido y a su vez los tejidos están hechos de células, ¿sí? Y como bien sabrán, pues los tejidos tienen una capacidad de renovarse, es por eso que no somos como los automóviles o algo que tienen un desgaste irreparable. Sí tenemos algunos desgastes que no se reparan, pero la gran mayoría cíclicamente se van reparando. Si nos quemamos la lengua, por ejemplo, con el café, se repara. Si tenemos un desgarre muscular, se repara. Entonces tenemos esa capacidad de repararnos. Esto sucede con la duplicación de células que ya tenemos. El ejemplo de esas células son estas que se ven aquí en rosa, formando una especie de pared de ladrillos. Están formando un tejido X. El círculo rosa más oscuro es el núcleo de la célula y ahí es donde está toda la información que les dice cuándo duplicarse
o cuándo reproducirse para sustituir lo viejo o sustituir lo que tengan que sustituir. Esa información depende de muchos mecanismos de control, de dejar pasar o no dejar pasar. Tipo aeropuerto, vamos a decirlo así, está el filtro de la primera puerta, ya te están viendo las cámaras, luego estás llegando, te hacen preguntas en el mostrador, luego pasas a la línea, ¿no? Para hacer ya la documentación o ya pasar propiamente a salas, todavía falta en el avión. Igual pasa aquí, hay diferentes genes que se encargan de hacer o supervisar ciertos mecanismos. El problema es que de repente a uno de estos se le puede pasar un error en ese mecanismo de reparación. Y lo que pasa normalmente es que está el siguiente filtro y lo elimina y lo saca, igualito que el ejemplo que les pongo del aeropuerto, ¿no? Pero la edad o algunos otros factores hacen que estos cambios empiecen a ser cada vez más frecuentes y cada vez con mucho más descontrol en la capacidad para detenerlos. Es algo que pasa también como el fenómeno del juego que hacíamos de niños, que es el teléfono descompuesto, que nos pasamos un secreto y después de 10 personas llega una información completamente diferente. Ese fenómeno nos empieza a pasar, sobre todo con la edad. Así como con la edad empezamos a tener problemas de rodilla, problemas de esto, que de la memoria, que el otro, también mis células van teniendo problemas con sus filtros de reparación. Entonces van dejando pasar más y más errores hasta que de repente tenemos ya un error franco. Y ese error franco me da lugar a una célula, que son las azules aquí, que es mucho más capaz de reproducirse, de nutrirse y de formar vasos sanguíneos que nuestro propio cuerpo. Entonces se multiplica y genera un tejido diferente al cuerpo y le gana la competencia al cuerpo. Pero así como pueden ver en la imagen que las células azules se parecen todavía un poquito a las rosas, aunque ya son diferentes, el cuerpo le pasa lo mismo, dice, es que parecen mías, parecen células mías, entonces no las ataca y las deja crecer porque las siente como suyas. Entonces, es por esto que yo también puedo hacer, por ejemplo, una biopsia de una metástasis en un pulmón y el patólogo me puede decir, este tumor nació en colon. Es porque el patólogo puede ver que esa célula que ya está en el pulmón sembrada se sigue pareciendo en algo a las células del colon. Esto es importante y lo retomaremos un poquito más adelante. El punto es que estos mecanismos de control, tanto de eliminación de células como de nacimiento de nuevas células, están descontrolados. Entonces, nacen más células, se mueren menos células de una forma descontrolada, ¿de acuerdo? La que sigue. ¿Y qué pasa? La pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué han aumentado los casos en la actualidad? Todos pensamos a veces qué pasará, es la contaminación, son las hormonas que tiene el pollo, es la comida, las hamburguesas, ¿qué está sucediendo, no? Bueno, hay varias cosas que tenemos muy bien identificadas. Primero, pues hay más población, pues hay más de todo, ¿no? Hay más pacientes con cabello, digo, personas pelirrojas, hay más personas altas, hay más personas bajitas, o sea, hay más de todo. Pues obviamente también hay más cáncer, ¿sí? Pero otro fenómeno muy interesante es que la esperanza de vida ha cambiado conforme los siglos han ido pasando. De que antes la esperanza de vida cuando alguien nacía era una esperanza de 40 años, 30 años, y ahora la esperanza de vida es 80 en algunos países, ¿no? Entonces, tenemos más tiempo para que estos errores que les dije propios de la edad sucedan. Entonces tenemos más tiempo para tener más cáncer, ¿sí? Y aparte estamos más expuestos a todos los mecanismos de daño que pudiéramos entender o que pudiéramos pensar. No puedo pensar en todos y no podemos hablar de todos, porque pues sacaríamos que si el microondas, que si la contaminación, que si el teflón de los sartenes, que si, o sea, empezamos a pensar mil cosas. Entonces solo podemos hablar de las cosas que se han demostrado y de las cuales tenemos certeza. Mientras no tengamos certeza, no se los puedo dar como por hecho, ¿de acuerdo? Entonces la que sigue. Y si yo les estoy diciendo que la edad es un factor muy importante, que la expectativa de vida, entonces la pregunta que surge es, ¿y por qué entonces tenemos más mujeres jóvenes con cáncer? Y no solo de mama. Por ejemplo, ahorita en colon es el cáncer que más está aumentando en personas jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos más expuestos a factores de riesgo. Llámenlos como quieran. Estamos más expuestos a factores de riesgo. Hay mayor información, hay mayor registro y mayor diagnóstico. ¿Qué pasa aquí? Bueno, antes a lo mejor una mujer que se detectaba en algún pueblito de un estado lejano, no acudía porque pues hacías una bola en la mama y después pues lamentablemente fallecía a causas naturales. Ahora hasta en el fútbol lo ven, en donde sea lo ven.
y saben que es un cáncer, acuden al médico, el médico las diagnostica, entonces tenemos mayor registro y mayor diagnóstico de pacientes que alguien ni siquiera nos damos cuenta que estaban padeciendo. Y hay un estudio muy interesante que se hizo en México, el Instituto Nacional de Salud Pública, en el que se buscó esto precisamente a las mujeres jóvenes y se concluyó que el 30% de nuestras mujeres tienen un cáncer que no sabemos por qué les dio, sobre todo las mujeres jóvenes. Un estudio mexicano muy bien hecho que nos concluyó esto. Entonces, todavía hay una gran parte de pacientes que no sabemos qué les está sucediendo. La que sigue. Continuando con la epidemiología, vemos que es la neoplasia maligna o el cáncer más frecuente en la mujer. La incidencia va aumentando mientras más edad se tenga. A la cuarta década, una de cada 230 mujeres la tenía. A la séptima década, uno de cada 30. Y las estadísticas de por vida son de 1 en 11, 1 en 8, como decíamos al principio. O sea, cada década aumenta ese riesgo y es más común encontrarlo entre las mujeres estadísticamente hablando. Aquí sigue, por favor. Esto confirma lo que les digo, son estadísticas que nos muestran el lado izquierdo a cuántas mujeres les da y en el lado derecho cuántas mujeres fallecen por dicha enfermedad. Vean qué interesante cómo el primer lugar lo ocupa mama. 1.380.000 mujeres, ¿sí? De las cuales se mueren 450.000. Perdón que hable de vida, de muerte, de esto, pero es una realidad, ¿sí? 450.000 se mueren. Vean unos renglones más abajo, viene pulmón y bronquios. 513.000 les da en el lado izquierdo y pulmón y bronquios en segundo lugar, 427.000 se mueren. Es decir, de 500.000 se mueren 400.000. De hecho, ya en la estadística de este mes, de este año, ya pulmón es el cáncer que más mujeres se lleva. Entonces, la estadística nueva es, a las que más les da, es mama, sí, es el que más les da, pero del que más fallecen es de pulmón, porque cada vez encontramos más temprano el de mama y lo logramos curar, y el de pulmón sigue llevándose a muchas mujeres y cada vez hay más. ¿Por qué es más letal el del pulmón? Porque el del pulmón ya nace en un órgano en el que no tiene que irse a otro lado, ya nació en un órgano vital. Entonces, aunque no dé metástasis, ya no te deja respirar. Y en cambio el de mama se tiene que ir a otro órgano primero para poderte hacer tanto daño, ¿no? Entonces, por esto, esta estadística. Luego, la que sigue, por favor. Tenemos otro tipo de estadísticas, estas más de lo mismo, perdón, pasan a la siguiente, por favor, no más los mismos números, pero en México, si se acercan, vean, el primer lugar es mama y el segundo lugar no es pulmón, es cervix, es decir, somos diferentes al resto, o sea, al promedio mundial. En 2006, cervix era el número 1 y mama lo rebasó. Y aquí la pregunta para cada quien en su análisis personal sería, ¿por qué creen que cervix puede rebasar a mama? O sea, mama rebasar a cervix. O sea, ¿esta competencia qué o por qué se da? Sí, estamos hablando de cánceres, no de gripas, no de diarreas, no de accidentes automovilísticos que pueden aumentar en ciertas épocas del año. El cáncer es igual en todas las épocas. ¿Qué pasa? Y aquí es donde está la clave de la sesión de hoy. El cáncer de cervix, para que pueda dar, tiene que pasar por algo llamado displasia primero y durar varios años siendo displasia para convertirse en cáncer. Y para hacer displasia, tiene que pasar varios años con una infección de virus de papiloma humano antes de que se convierta en displasia. Entonces, primero, varios años con virus, luego varios años con displasia y de ahí con cáncer. Entonces, es altamente probable que nuestro sistema de salud, en algún momento de esos años, encuentren o el virus o la displasia y lo curemos antes de que sea cáncer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Previniendo el cáncer. Estamos haciendo que haya menos casos de cáncer, ¿sí? Porque lo estamos encontrando antes de que sea cáncer. Y con la vacunación de VPH y todo eso que está haciendo, todavía más lo estamos disminuyendo, ¿no? Hay ciertos problemas de infraestructura, de creencias, etcétera, etcétera, que no siempre se puede implementar, pero se ha estado disminuyendo. Y el de mama, pues cada vez lo encontramos más. Lamentablemente, el cáncer de mama no lo podemos encontrar en algo precáncer como el de cervix. Entonces, el de mama, cuando lo encontramos, ya es cáncer. Chiquito, pequeñito, como lo quieran encontrar, pero ya es cáncer. No tenemos una bolita que digamos, esta bolita iba a ser cáncer, hay que quitarla. El cáncer casi siempre nace ya prácticamente siendo cáncer en la mama. Entonces, no hay cómo prevenir. La única forma de prevenir es dejar de fumar, dieta sana, no tener obesidad y no tomar alcohol. Entonces, en realidad, todo lo que decimos de que autoexplórate para prevenir, hazte una mastografía para prevenir, no estamos previniendo, porque una mastografía no va a hacer que te encuentres
un cáncer antes de que sea cáncer. Te va a encontrar un cáncer, pero muy temprano. Entonces, el término que usamos para esto de la autoexploración y de la mastografía no es prevención de cáncer. Eso es para el Papá Nicolau. Esto se llama detección oportuna. Es decir, encontramos el cáncer, pero en buen momento. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Hay muchos factores de riesgo y de forma breve les platico. Adelante. O más bien era una... Ah, sí, ahí está bien. Hay un concepto muy interesante que surgió con una enfermedad que es el cáncer gástrico, que se veía que en Japón existían cantidades muy, muy desproporcionadamente elevadas con el resto del mundo. Entonces se pusieron a estudiar y se dieron cuenta que gran parte de esto que sucedía era por su dieta. La dieta japonesa aumentaba mucho el riesgo de cáncer. Y lo concluyeron y muy bien, ahí quedó. Pero luego lo compararon y vieron que había muchas descendientes de familia japonesa que vivían en Estados Unidos, entonces ya comían como americanos, pero seguían teniendo una tasa más alta de cáncer gástrico. No tan alto como las familias en Japón, pero tampoco tan bajo como el resto de los Estados Unidos. Y las familias estadounidenses que se iban a Japón aumentaban su riesgo de cáncer de estómago, pero nunca tanto como las mismas familias que vivían en Japón. Y estamos hablando ya de descendientes de 2, 3 generaciones. Entonces dices, bueno, pues ya come como japonés, ya vive en Japón, nació en Japón, ¿por qué no llega a tener tanto cáncer como los japoneses? Bueno, pues se dieron cuenta que no se necesita solo un factor de riesgo, se necesita tener una susceptibilidad a ese factor de riesgo, es decir, que mi cuerpo sea susceptible de que ese factor de riesgo me haga daño. El ejemplo más claro es que el tío Sutanito fumó toda la vida y nunca le dio cáncer, ¿sí? Y mi tía tal nunca fumó y le dio cáncer. Entonces dices, pues yo fumo, si al otro fumó toda la vida y no le dio, y la que no fumaba sí le dio. Y lo que pasa es que el tío que fumaba, en realidad, pues sí, estaba en alto riesgo, pero su cuerpo nunca fue susceptible a que esos químicos le hicieran daño. Su cuerpo sabía qué hacer con esos tóxicos y los eliminaba. En cambio, no dejó que surgiera esa enfermedad, vamos a decirlo así. Pero de todos los que fuman, a muy pocos les da cáncer. Pero de todos los que les da cáncer de pulmón, la mayoría fumaban. Entonces, la cosa está en que no hay un estudio al día de hoy que me pueda decir, si tú fumas te va a dar cáncer, o si tú fumas no te va a dar cáncer. Solo el tiempo lo dirá. Ah, mira, si era susceptible. Ah, mira, no era susceptible, ¿no? Entonces, no podemos estar esperando a ver qué pasa. Cada vez tenemos más pruebas y vamos a poder disponer de ellas y nos vamos a hacer un test en sangre que va a decir, oye, Jaime, tienes riesgo de este cáncer, este cáncer, este cáncer, este cáncer, protégete así, así, así. Estamos a 5 o 6 años de tenerlos así 100%. Ahorita lo que tenemos son calculadores de riesgo u otras formas de poder establecer el riesgo. Pero así como tal que me diga, tú altamente de que te dé este cáncer, de este otro, no los tenemos. Nos estamos acercando y disponemos de algunos instrumentos que veremos más adelante, pero no los tenemos todavía con tanta certeza. El que sigue. Entonces, en mama, como yo les decía, las células se siguen pareciendo a donde nacieron. Entonces, las células de mama, del cáncer de mama, se siguen pareciendo a las células de la mama de la mujer. Y las células de la mama de la mujer se alimentan de sus propias hormonas de mujer. No hormonas externas como estamos pensando, que si anabólicos del gimnasio, que si... No. El mismo estrógeno que la mujer tiene producido por su ovario desde la adolescencia hasta la menopausia es un factor de riesgo para cáncer. Entonces, mientras más tiempo en su vida esté expuesta la paciente a este estrógeno, más riesgo tiene de tener cáncer. Entonces, por eso le llamamos factores reproductivos. Las mujeres que tardaron más en llegar a su menopausia y las que tuvieron su primer regla muy temprano, estuvieron expuestos mucho más años. La que sigue, por favor. Ejemplos son una mujer que regló por primera vez a los 9 años, comparada con una que regló por primera vez a los 15, pues la primera tuvo 6 años más de hormonas, entonces está considerablemente en más riesgo que la segunda. Que no quiere decir que la segunda nunca le va a dar, simplemente está en menos riesgo. E igual, su menopausia a los 40, comparada con la menopausia a los 50, una va a tener 10 años más de hormonas que la otra. Y si las combinamos, pues una puede tener 16 años más de hormonas comparadas con la otra y eso les aumenta el riesgo. Y así tenemos varios factores. Por eso son los dos primeros renglones hablan de eso, edad de la menarca y edad de la menopausia, que son los términos para primera regla y última regla. Paridad, que es el tercer renglón. El número de embarazos, mientras más sean, más protegida está la mujer contra cáncer de mama. Mientras menos embarazos,
menos protegido. Y es un fenómeno doble. Primero porque el embarazo hace una maduración final de la glándula mamaria, como que la hace un poquito más resistente a las mutaciones y la protege, comparada con la que nunca se ha embarazado ni ha dado lactancia. Pero aparte, si le estoy diciendo que los años o el tiempo de exposición a los estrógenos es importante, saquen cuentas de una mujer que normalmente tiene de los 14 a los 50 años de vida hormonas, pues son alrededor de 35 años, de repente resulta que se embarazó 5 veces y durante 9 meses de cada uno de sus embarazos sus hormonas estuvieron paradas porque estaba embarazada. Entonces ya ganó casi 5 años de protección de menos hormonas. Y si le dio pecho a cada niño 1 año y medio, entonces ya tiene casi 2 años de protección por niño, entonces casi 10 años, una mujer que se embarazó 5 veces, menos de hormonas. De los 35 que iba a tener, pues ya nomás se expuso 25. Entonces le bajan el riesgo. Mientras más embarazos, menos riesgo. La edad del primer nacimiento también es importante. Mientras más joven se tiene el primer hijo, más protegido está. Y ojo, no estoy fomentando ni alentando nada. Simplemente que una mujer que tuvo todo antes de los 20, su mamá maduró más pronto. Y suelen ser mujeres que tienen más hijos. Entonces, suelen ser, esto es estadística, recuérdenlo, no es un establecido ni una consideración personal, es estadística. Entonces, en general, las mujeres que tienen hijos más jóvenes tienen mayor protección contra el cáncer comparado con las mujeres que tienen su primer hijo después de los 30, que están en un mayor riesgo. Pongo todas las cifras porque sé que hay colegas médicos que quieren ver ahorita por qué la evidencia esto y ese es el objetivo, pero no por saturarlos de números, ¿no? Pero es para que vean que existe esta evidencia que me dice que hasta la edad del primer nacimiento modifica mi riesgo. Luego viene otro renglón que dice la educación. Menos de secundaria está protegida comparado con más que secundaria. ¿Por qué pasa esto? Analicen qué sucederá. Tener más que secundaria aumenta el riesgo. Entonces, no es la educación académica en sí, es la conducta de la mujer mientras más educación académica tenga. Una mujer que seguramente hizo una carrera, que todavía es un posgrado, hizo una maestría, etcétera, etcétera, es muy probable, no dije que es certeza ni que así deba ser, es muy probable que quiera embarazarse más tarde, en lo que despega en su carrera, en lo que establece, en lo que profesionalmente cumple tanto esfuerzo que ha dedicado, entonces cumple con los otros factores de riesgo que tiene arriba, ¿sí? Y aparte va a querer menos hijos, 1 o 2, entonces cumple los factores de riesgo de arriba. Entonces, a mayor educación de la población, mayor riesgo. Por eso países como Suecia, Canadá, Estados Unidos, Suiza, tienen alta incidencia en cáncer de mama por todo este tipo de conductas. Y luego vienen otros factores como son las lesiones premalignas o lesiones benignas que aumentan un poco el riesgo y el tener hermano o mamá con cáncer que definitivamente aumentan el riesgo. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver, perdón, la que sigue, hasta que se quiten los cuadritos y eso. Este estudio corrobora todas las estadísticas que les dije, los 12 años, etcétera, etcétera, y nos dice más estadísticas de otros estudios de cómo está sucediendo lo que les acabo de comentar. La que sigue, por favor. Entonces, seguimos con los factores de riesgo. Les comentaba que la edad es un factor de riesgo. Entonces, mientras más edad, más riesgo porque más años llevan expuestos a las hormonas y porque más errores hay en la reparación de los propios errores. Imaginen una banda de producción donde van saliendo cierto producto que tiene que salir bien formadito, bien bonito para que en la cajita entre bien y la señora que está ahí filtrando y pescando los productos que salen defectuosos se distrae. Entonces empiezan a pasarse productos deformes, productos mal empacados, etcétera, hasta que en la caja ya no caben y se echa a perder toda la línea de producción. Igualito pasa. Van dejando pasar estos errores, hasta que en un momento de un futuro, esos errores se convierten en un error tan grave que me da cáncer, ¿sí? Que hace las células diferentes. La que sigue, por favor. Y ven cómo a más edad, más riesgo. A los 20 años, una de cada 1,700 tendrá. A los 70, una en 27, y como dijimos, a los 80 o el riesgo de vida, una en cada 8. El cáncer más joven que a mí me ha tocado ver tenía 18 años. No es lo más común, pero ya a partir de 28 años en adelante ya no se me hace raro ver mujeres con esa enfermedad. Entonces, a todas las edades hay que cuidarse. La que sigue.
En México la edad media de diagnóstico es a los 55 años, la que sigue. Y también vamos a ver que hay un impacto en la raza. Hay razas con mayor riesgo y la raza con más riesgo es la raza blanca, pero todos tenemos riesgo y en general no es tan marcada esta diferencia. La que sigue. Las lesiones de la mama, ahorita se las explico en la siguiente diapositiva, la que sigue, por favor. Hay montones de lesiones en la mama. Fibroadenomas, quistes, bolitas, cicatrices, todo. Y todas tienen un nombre. La mayoría nunca se van a convertir en un cáncer. Es decir, esa bolita no se va a hacer cáncer, excepto las que están en las dos últimas columnas que dicen moderado riesgo y alto riesgo, que son los que tienen la palabra atípica. Entonces, estas son las lesiones que se tienen que quitar para evitar que se hagan cáncer. Pero todas las demás no dan cáncer. Los fibroadenomas no dan cáncer, los quistes no dan cáncer, las cicatrices no dan cáncer. El problema es que una mama que fabrica cosas, es decir, forma bolitas, aunque sean benignas, en cualquier momento puede formar una bolita que sea maligna. Y ojo, es muy acostumbrado a andar quite y quite y quite cosas de la mama. Es muy raro que se tengan que quitar. Solo son lesiones grandes que están doliendo o que de veras vemos peligrosas las que se tienen que quitar por quitar. La gran mayoría se pueden quedar ahí. Entonces, ojo con que eso a veces mis colegas que, oye, hay que quitarlo, oye, ¿para qué te la dejas? Quítatela. No, hay que tomar con mucho juicio esto, ¿sale? La que sigue. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante de todos los cánceres y es el más difícil de hablar porque en realidad pues lo oímos todos los días, sabemos que da cáncer y aún así no importa, quien fuma no va a dejar de fumar por oírme hoy. Entonces es muy difícil esto como médicos porque no podemos hacer énfasis en esto. Lo único que sí les puedo decir es que cuando entramos a la residencia en cancerología éramos 8, yo gracias a Dios nunca he fumado, entonces los otros 7 sí fumaban. Al entrar 7 fumaban de 8, al salir 0 fumaban por lo que vieron. ¿Sí? Entonces, eso nos habla del impacto que puede tener el tabaquismo. Lamentablemente, aunque se han hecho muchas medidas, sigue creciendo el hábito tabáquico y los casos atribuidos al tabaco son infinitos. Y de mama, aunque no se fume con la mama y no tenga nada que ver con los pulmones, la nicotina genera los cambios necesarios o las mutaciones necesarias para que se genere un cáncer. La que sigue, por favor. Y respecto al otro, todavía hay todo otro tema, que si los vaporizadores, que si esto, que si aquello, todas las sustancias que tengan como nicotina y eso aumentan el riesgo aunque sea vaporizada o aunque sea en otras modalidades, ¿sí? Este estudio nos habla de la asociación entre el tabaquismo y el efecto, ¿no? Todo importa, desde qué edad empezaron, cuántos cigarros, cuánto duraron, etcétera. Lo que es un hecho es que aunque dejen de fumar, el riesgo nunca regresa a cero. Baja, pero nunca llega a cero. La que sigue. Aunque sí, mientras más tiempo tengan de haber dejado de fumar, menos riesgo tienen. Adelante, por favor. Otra vez, es la evidencia que me dice que el cigarro es un factor de riesgo para cáncer de mama. La que sigue. Y luego viene todo un tema que son los hormonales. Hay dos grandes tipos de hormonales. Uno son los anticonceptivos y el otro son las terapias de reemplazo hormonal, es decir, la terapia esa que se da de hormonas para la mujer que llegó a la menopausia y tenía muchos síntomas de bochornos y esas cosas. Entonces, esas mujeres ya iban a dejar de reglar, ya dejaron de reglar, ya no iban a tener hormonas y tú se las estás dando de forma externa. Ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Los primeros, los anticonceptivos, técnicamente hablando, sí son un factor de riesgo, pero lo que elevan el riesgo es muy poquito como para no recomendar. O sea, quien los quiera tomar los puede tomar, el riesgo se le eleva, pues sí, sí se eleva, pero un porcentaje muy bajo. Adelante, la que sigue, lo que sí está demostrado en este estudio de 1 millón de mujeres es que el reemplazo hormonal, repito, la mujer que llegó a la menopausia y tenía bochornos, entonces le dieron más hormonas, está en más riesgo, contundentemente. Denle la siguiente, por favor. Es decir, ya iba a dejar de tener hormonas y el médico se las patrocina. Y ojo, no quiere decir que esté mal, está bien incluso. O sea, si la mujer tiene muchos síntomas, si la mujer se siente muy mal y no tiene otros factores de riesgo, bueno, pues podemos darle hormonas. Pero si la mujer tiene obesidad, fuma, su mamá tuvo cáncer, pues entonces en ese caso no es lógico que le demos aparte hormonas y tenga más factores de riesgo. Entonces lo que se tiene que hacer es como un checklist y ver qué factores de riesgo tienes, qué factores de riesgo no tienes y con base en eso decidir si le das o no le das hormonas. La cosa es que no es todo para todas. Hay que seleccionar el caso. Y cuando el beneficio sea mayor que el riesgo, lo podemos hacer. La que sigue, por favor. El estilo de vida, sedentarismo y obesidad es el mal de nuestros tiempos. Somos el país número 1 con obesidad infantil,
vamos a ser el país número 1 con cáncer en unos años, ¿sí? La obesidad tiene muchísimas vías por las que genera cáncer. La grasa por sí sola produce sustancias cancerígenas. El alimento, la sobredosis de azúcar pues hace que la insulina trabaje y la insulina genera cáncer, de ciertas maneras, no directo, pero es todo un proceso sumamente complejo, pero está demostrado que el sedentarismo y la obesidad, factor de riesgo bien demostrado para cáncer. En cambio, el ejercicio no solo iguala el riesgo, sino que lo baja, o sea, te protege, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que sí podemos cambiar. Entonces, trabajar aquí sí es prevenir el cáncer, ¿de acuerdo? Dejar de fumar sí es prevenir el cáncer. ¿La que sigue? Y hay otros factores genéticos que eso no los podemos cambiar. Es decir, que el paciente nazca con una mutación en sus genes desde que nació que le aumenten el riesgo de cáncer. ¿La que sigue? Esos genes se llaman BRCA1 y BRCA2. El caso más famoso es de Angelina Jolie. Su mamá tuvo cáncer. Le hicieron el test. Encontraron que tenía la mutación. Entonces tenía 80 y tantos por ciento de riesgo de tener cáncer ella. Porque la heredó. O sea, Angelina tenía 80 y tantos por ciento de riesgo de tener cáncer. Entonces, lo que hizo fue vaciarse las mamas y bajó su riesgo a 5%. Entonces todo el mundo ahora dice, pues si se lo hizo ella, y bla, bla, y es actriz, hay que hacerlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Jaime? Ya me cansé, ya me harté, ya me quiero operar, quítame las mamas. No es así. Una mujer promedio tiene 7% de riesgo de cáncer. Si le quitas la mama, la dejas con 5%, porque queda siempre una capita que puede tener cáncer. Entonces le bajaste 2% el riesgo habiéndole quitado las mamas. No es lo mismo que cuando tienen una mutación y lo bajas de 80% a 5%. Entonces, cada caso hay que estudiarlo y para esto hay pruebas especiales, se tiene que hablar con el genetista y todo. Todos esos que van y se vacían nomás por nomás, están desperdiciando su dinero y se están arriesgando. La que sigue es lo mismo, los genes también aumentan el riesgo de cáncer de ovario, están bien identificados y estos suelen ser familias que ya se identificó que tienen esta mutación. La que sigue. Aquí les hago unas preguntas para que cada quien medite en su lugar donde estén, que son preguntas que nos dan los pacientes, ¿no? A veces son mitos, realidades, etc. Primero, que a los hombres no les da. Bueno, pues todos sabemos que sí, un 1% les da cáncer a los hombres, o de casos es a los hombres, pero ojo, un hombre que tuvo cáncer, cuiden a las hermanas, porque es muy probable que tengan una mutación y que por eso les haya dado. Entonces las hermanas lo pueden tener. Entonces, si saben de un hombre que tuvo cáncer de mama, cuiden a las hermanas porque es altamente probable que les dé. ¿La que sigue? Otras preguntas que nos hacen, ¿es contagioso? Pues obviamente no, ya lo sabemos. Otra, ¿los implantes aumentan el riesgo? Ha habido estudios que luego dicen que sí aumentan el riesgo, etcétera, que ciertos cánceres. La información más contundente dice que no aumentan el riesgo. Solo unos datos que hubo por ahí de unos linfomas que salieron por unos implantes especiales que ya se identificó la marca, el tipo y todo. Entonces, en realidad, los demás implantes y en general todos los demás no tienen mayor riesgo por tener cáncer de mama. La que sigue. Usar bra con varilla. Siempre preguntan esto. ¿Es que la varilla fue la que me dio cáncer, etcétera? La respuesta es que no hay una relación. A veces la varilla está donde sale el tumor y se dan cuenta del tumor porque la varilla lo empieza a lastimar. Entonces no quiere decir que la varilla lo haya causado, sino que la varilla se lo encontró. Es al revés. Entonces, en realidad no importa el tipo de ropa que se use, el momento en que la usen, que si duermen con o sin, que si es en ejercicio con o sin, que si es top, que si es bra, lo que sea, no impacta en el riesgo de cáncer. Lo que sigue. ¿El desodorante causa cáncer? No. Hasta el momento las marcas comerciales han aprobado todas sus pruebas que les han hecho y no han demostrado que den cáncer. ¿El que sigue? ¿El azúcar de verdad artificial causa cáncer? Esta tiene jiribilla, como dicen, o es una pregunta capciosa, porque en realidad el azúcar no es la que causa cáncer. El que causa cáncer es el exceso de azúcar o la obesidad. Entonces, en realidad alguien le puede echar todos los días toda su vida una cucharadita de azúcar al café, y son miles de cucharitas durante la vida, y no le va a dar cáncer por eso. En cambio, alguien puede nunca tocar una cucharada de azúcar y comer un montón de pan, y con todo ese azúcar que lleva el pan le da obesidad, y la obesidad sí le puede dar cáncer. Entonces, por eso digo que es como capciosa. El azúcar en sí no da cáncer. La que sigue, por favor. Perdón, se me movió. ¿Sí me ven ahí? No se ve su cámara. ¿Mande? No se ve su cámara. ¿Pero sí se ve la presentación?
Sí, la presentación sigue viendo, sí sigue viendo, doctor. No hay Discúlpeme, es que problema. se movió. Sí. Ahí estoy, doctor, perdón. Ahí estás, perdónme. Bueno, que si te pegan te da cáncer, pues falso también. La que sigue, si en mi familia no hay cáncer, yo no tendré cáncer, falso también. Puedo ser la primera persona en mi familia con cáncer. Y la que sigue, si eres copa A, no te va a dar. Dicen que el tamaño de la mama no impacta en el riesgo de cáncer. Puede haber mamas pequeñas, mamas grandes, y ambas tienen riesgo de cáncer, ¿sale? Entonces no importa el tamaño de la mama para el cáncer. Hay algo que se llama densidad mamaria y se lo dicen en las mastografías y ultrasonidos. Tiene unas mamas muy densas, es decir, tiene muy concentrado el tejido mamario, eso sí aumenta el riesgo de cáncer. La que sigue, todos falsos. La lactancia da cáncer, falso. Al contrario, protege. Cáncer de mama es sinónimo de muerte. Falso también. Le estoy diciendo que casi 2/3 partes, según las estadísticas, se salvan. Entonces, mientras más temprano lo detectemos, más mujeres podemos salvar. Por eso es importante esto que estamos viendo. Y no solo es quedármelo, es transmitir la información a sus familias, a sus queridos, para que puedan hacer conciencia de la detección temprana. La que sigue, por favor. No me hago la mastografía porque duele, dicen las pacientes. No los puedo decir de primera mano, no lo sabré nunca, pero aunque duela, si es que duele. ¿Por qué? Porque encontramos nuevamente las cosas tempranas y el dolor que pasen por una mastografía es infinitamente menor que el tener una enfermedad avanzada. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, hay factores de riesgo que no puedo cambiar. No puedo cambiar dónde nací, dónde crecí, si la contaminación, no puedo cambiar los genes que ya traigo. Pero entonces, si yo quiero ganarme la rifa de no tener cáncer, pues voy a comprar todos los boletos que pueda, aunque me hayan robado 2, 3 por ahí que no puedo comprar, pero las posibilidades van a estar de mi lado. Entonces, si no fumo, si llevo una vida sana, si veo que tengo obesidad, pues entonces no tomo reemplazo hormonal, etcétera, etcétera, pues entonces colecciono más factores que estén de mi lado y dejo poquitos factores que no puedo nunca tener. La que sigue. Entonces, ¿qué realmente puedo evitar para prevenir cáncer? La vida sedentaria, consumo de alcohol, terapia de reemplazo hormonal y el cigarro que no viene aquí. La que sigue, por favor. La dieta es sumamente importante. Lo que comen, somos lo que comen, dicen por ahí, ¿no? Una dieta balanceada, el plato del buen comer, como dicen, es lo que necesitas nada más, ¿no? No exageraciones, ni pura cúrcuma, ni pura guanábana, ni puro esto, no, es una dieta balanceada simplemente. ¿Qué sigue? Podemos durar horas hablando incluso de qué aceite tomar, qué aceite comer, qué si aceite de olivo, qué si aceite de aguacate, qué si aceite de coco. Todos tienen diferentes pros y contras, pero a final de cuentas, el abuso de cualquier aceite les va a hacer daño, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Mientras menos, mejor. Y ya, si hablamos de eso, pues se ha visto que el de aguacate, por ejemplo, es el que menos cáncer da, pero el de olivo es el que te protege más contra los infartos, pero el de coco es el que menos se quema. Entonces, o sea, hay un montón de cositas de cada uno que a final de cuentas necesitaremos toda una clase para desglosarla. Y está abierto mis correos o datos, lo que quieran, si alguien tiene una duda al respecto, lo podemos platicar. Mientras tanto, que sepan que lo más importante es la dieta balanceada, aunque ya lo hayan oído, aunque yo no sea el primero que se los dice, la evidencia es lo que nos sugiere. ¿La que sigue? El diagnóstico necesita tres cosas para llegar a un diagnóstico, la que sigue, que son básicamente la autoexploración, la exploración por un médico y el diagnóstico por imagen, que nos van a llevar a un estudio histopatológico, es decir, una biopsia o obtener tejido para saber de qué se trata. Hay países que no recomiendan hacer ciertos estudios porque confían en que si no hacen mastografía, su mujer es tan dedicada y tan, vamos a decirlo así, tan consciente de la situación, etcétera, que ella sola se va a explorar y ella sola se lo va a encontrar. Entonces no le hacen mastografías en Canadá a la señora de rutina, se las hacen cuando ya se encuentra algo a la señora. Estados Unidos no quiere que sus ginecólogos le revisen la mama todas, que solo quien tenga síntomas, porque saben que su mastografía o su mujer se lo va a encontrar. En México nos reunimos en el 2019, un grupo de oncólogos en Colima, y es algo que se llama el Consenso Nacional de Colima, donde se concluyó que se tienen que hacer las tres cosas: autoexploración, sus estudios de imagen y su exploración física por un médico. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, no podemos esperar que tengan todos los síntomas, porque luego leemos y dice que hay que haber dolor y que hay que ver cambios en la piel, que se tiene que hundir el pezón. Sí, todos son síntomas o signos que pueden dar cáncer, pero lo que nos importa es
una bolita. Cuando es una bolita, ahí es cuando queremos que lleguen. No cuando se hundió el pezón, ni cuando salió líquido, ni cuando está todo rojo. Simplemente cuando se sientan una bolita. ¿El que sigue, por favor? Miren, por ejemplo, alteraciones en el pezón, solo 1% tiene. Entonces, si me espero que el pezón se hunda, pues voy a encontrar puro cáncer súper avanzado. Entonces, ¿qué se trata? Que cualquier cosa acudan a un médico. La que sigue. La exploración debe llevar una parte que se llama inspección, es decir, observarse, y otra parte que debe llamarse palpación. La que sigue, no voy a ahondar aquí porque es muy difícil en línea, vamos a decirlo así, hablar de autoexploración, tendríamos que estar casi presencial. Entonces lo que hago es abrir una invitación a todos ustedes y en un futuro cuando todo lo que estamos viendo pase, con todo gusto podemos hacer un taller con maniquís y eso para quien quiera aprender a explorar se pueda explorar. Entonces, la invitación está abierta y casi, casi aquí comprometido, grabado en video, lo que quieran. Entonces, nomás que pase esto, podríamos hacer un taller de exploración y hacerlo más detallado. En línea es sumamente complejo explicar esto, pero básicamente la que sigue es ocupar toda la totalidad del espacio que es la mama. O sea, no solo el tejido mamario, hay que hacerlo desde la clavícula y hasta 2 dedos abajo de la clavícula. Es decir, todo este tejido que está abajito del hombro, hay que explorarlo. La que sigue se hace con la yema de los dedos, etc. En sangre no hay nada que me diagnostique cáncer de mama, como en próstata, que se hace un antígeno y ya. Aquí no. Aquí no hay nada en sangre que me diagnostique ni me descarte cáncer de mama. Entonces, no me excluye malignidad. El que sigue. Ahora, ¿qué dice la norma oficial? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, a final de cuentas, a partir de los 20 años, todas las mujeres se deben de autoexplorar. ¿Cuándo? 10 días después de su comienzo de la regla. Las mujeres que ya no reglan, en cualquier momento del mes, que se acuerden de la fecha, una fecha que les guste, 10, 15, 20, no lo sé. A partir de los 25 años, hay que ir con un médico a chequeo mamario y su mastografía a partir de los 40 años. Cuando todo vaya muy bien, al principio el médico le dirá que cada 2 años, pero ya a partir de los 50 ya siempre es de forma anual. La que sigue, por favor. Y los tratamientos, perdón, y si una mujer menor de 40 un día se encuentra algo, a lo mejor el médico le va a pedir una mastografía ultrasonido. No está mal, ni le va a dar cáncer por eso, pero no son, se fijan, no son para de rutina, se están haciendo para diagnosticar, entonces es diferente. Lo que yo acabo de decir de la norma oficial son para pacientes que no tienen síntomas ni nada, es decir, para tamizaje o para buscar pacientes que están sanas, quien puede estar enferma, ¿no? La que sigue. Los tratamientos, vamos a ver que mientras más temprano es el cáncer, el tratamiento es cirugía. Conforme se hace más en la región o se sale de donde está, tienes que agregar quimioterapia, radioterapia y cirugía. Y cuando se sale de donde está y se va a otras partes del cuerpo, como el último cuadrito, eso ya solo con quimio. Y la quimio no siempre nos hace el milagrito. Entonces ya no dependes de ti ni de la quimio, ya es a ver qué pasa. Entonces, todas nuestras mujeres las tenemos que encontrar al principio. Ahora, si comparamos el impacto de una enfermedad temprana, una cirugía chiquita, bonita, no se vacía la mama, se hace una heridita chiquita, ambulatoria, el mismo día está en su casa, su familia sigue la misma dinámica, nada cambia. No van a quimioterapia, no van a otros tratamientos agresivos. Si me espero al rato, necesitan quimioterapia, radioterapia, cirugía, son 11 meses de tratamiento, altos costos, pues no queremos estar ahí, ¿sí? Entonces hay mujeres que pueden estar asustadas, es que si me lo diagnostico mi familia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a venir abajo? Bueno, pues se va a venir más abajo si te esperas más. Y mientras más temprano, puede que sea solo algo de una semanita que te salgas de circulación y todo acabó. Entonces depende de cada quien. Pero la tendencia es a callarnos a veces, ¿no? Entonces, la que sigue, en resumen, se acabó octubre, entonces hay que quedar bien claros que la autoexploración, la revisión médica y la mastografía se tienen que hacer a todas. Mientras más temprano, menores y mejores tratamientos, ¿sí? Menores costos y menores secuelas. Aquí sigue. Bueno, lo que queríamos era dar un panorama de qué es factor de riesgo, qué no. Lo que les mencioné son los factores contundentes. Hay cosas que nunca vamos a saber. Dicen que la contaminación, pues sí, pero si viví en una zona industrial y luego me cambió a una colonia muy arbolada y luego, o sea, no puedo saber si esa contaminación te afectó o no. Pero estos factores que acabamos de mencionar son los que sí tenemos muy bien identificados. Ahorita quedo a sus órdenes para las preguntas al final y cedo la palabra a Daniel. Gracias. Muchas gracias, doctor Corona. Daniel, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me presento, soy Daniel Cremayer, soy el contacto del Centro Oncológico Internacional COI. Prácticamente les voy a robar unos 5 o 10 minutitos solamente para explicarles quiénes somos y qué hacemos y cómo trabajamos en conjunto con médicos expertos en estos temas, como lo hacemos con el doctor Corona allá en Guadalajara. En este punto, o quiénes somos una institución dedicada al tema del tratamiento de cáncer, ¿no? Esto, contamos con más de 40 años de experiencia en el mercado de salud y brindamos un tema de tratamientos integrales a pacientes con cáncer, desde el tema de la prevención hasta el tratamiento oportuno, diseñando tratamientos personalizados en los cuales, o dichos tratamientos, están basados siempre en guías clínicas nacionales e internacionales. Y esto para asegurar, pues, uno, el mejor tratamiento disponible y dos, calidad en el servicio. Aquí, pues bueno, no solamente tenemos un tema de oncología, tenemos un tema integral de servicios o un servicio 360, que es lo que nos gusta llamarle, que como les mencionaba anteriormente, venimos desde un tema de medicina preventiva, oncología médica, ginecología oncológica, cirugía oncológica, radioterapia, hematología, etcétera, hasta el tema de cuidados paliativos y servicios integrales. Vamos muy de la mano con el tema de la clínica de cáncer hereditario con la que contamos aquí en el COI, en el cual pues prácticamente lo que hacemos es este tema de prevención que va muy de la mano con lo que estaba presentando el doctor Jaime hace algunos minutitos. Aquí en conjunto con Áncora creamos un ecosistema contra el cáncer en el cual pues esta unidad especializada que está basada con la experiencia que tenemos en el COI en el tema de diagnóstico a los pacientes y Áncora en el tema de la experiencia en la administración de aseguramiento privado, juntamos un ecosistema en el cual podemos brindar la mejor atención oncológica para los pacientes. Y esto, pues bueno, dando una experiencia desde punta a punta, desde el diagnóstico hasta el tratamiento final, apoyo administrativo, etcétera. Aquí, bueno, para no hacerlo muy cansada esta presentación, nos basamos en un programa en 4 pilarcitos. El primer pilar es en el tema de concientización y bienestar de cáncer, en el cual les vamos a estar compartiendo comunicación a través de Áncora sobre el tema de concientización en el tema de cáncer o en un tema de wellness. Adicional a esto, les vamos a hacer llegar en breve o en algún par de días una liga para un test oncológico en línea que voy a ahondar un poquito más adelante, el cual este test oncológico derivado de todos los hábitos, como mencionaba el doctor Corona hace unos minutos, puede arrojarnos el riesgo de padecer cáncer derivado de todos estos hábitos y de unas preguntitas que les van a quitar 5 minutos. Y aquí, pues bueno, derivamos la atención hacia dos sectores muy grandes, ¿no? Los pacientes o las personas que pudiesen tener actualmente cáncer, ¿no? En la cual, pues prácticamente brindamos una atención personalizada. Y por último, a los pacientes que tuviesen este riesgo de padecer cáncer, el cual pues brindamos como toda la información oportuna para el tratamiento y para la prevención oportuna del mismo. Aquí, pues bueno, haciendo un poquito más específico en este último comentario, tenemos un macroproceso en el cual tenemos una atención antes, durante y después del tratamiento. En este punto, si tocamos en el antes, hacemos una identificación de riesgo y la evaluación de casos. Y aquí es importante, o lo que les quiero compartir, es que contamos con un tumor board. Este tumor board es un grupo de especialistas en el cual pues está conformado por diferentes especialidades médicas que incluyen siempre un médico oncólogo, un radiooncólogo, un cirujano oncólogo y un genetista, que se ven un par de veces por semana, y esto lo que hacen o lo que generan es, pues bueno, una discusión de los casos que recibimos y el cual en conjunto diseñan un tratamiento, pues el mejor tratamiento disponible para nuestros pacientes. En este punto, en estos 2 primeros puntos, pues tenemos el antes, el durante, pues es el tratamiento, en el cual con este diseño por parte de nuestro tumor board, abordamos al paciente derivado de el tipo de tratamiento que necesiten, que podría ser una prueba genómica, cirugía, radioterapia, quimio, hormonoterapia y terapias moleculares, que son como los 6 pilares más importantes dentro del tratamiento oncológico de un paciente. Y por último, tocamos el tema del después, el acompañamiento con nuestros pacientes. En esto, pues también damos un apoyo psicológico y nutricional dentro de la batería de servicios, siempre con un seguimiento continuo para la rehabilitación y con un tema de cuidados paliativos y clínica del dolor si fuese necesario. Y por último, bueno, lo que vamos a empezar con ustedes en breve va a ser compartirles esta liga que les mencionaba anteriormente de nuestro OncoiTest. Este test, pues como les mencionaba anteriormente,
derivado de todos sus hábitos y estilo de vida que llevan actualmente, les puede arrojar un riesgo o les va a arrojar un riesgo de manera personal, personalizada, privada y adicional, pues nadie más va a tener estos datos, ni siquiera nosotros en COI. Estos son personales, en los cuales pues ustedes van a poder definir y derivar el riesgo para padecer cáncer. Al final de este comunicación que van a estar recibiendo por parte de la herramienta, van a recibir un par de indicaciones o algunas indicaciones a seguir, en las cuales pues podrían pues bueno, prevenir el tema del cáncer o del riesgo de padecer este tipo de cáncer, y pues bueno, con recomendaciones de salud generales que van muy de la mano con lo que les estaba mencionando el doctor Corona hace unos minutitos. Entonces, pues bueno, sin más, muchas gracias por el tiempo. Prácticamente esta liga la estaremos haciéndola llegar a través de Áncora en esta semanita o a más tardar la siguiente, para que se animen a realizarlo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante todo este tema de Oncoites y bastante oportuno el tema de detección y atención oportuna de cáncer de mama. Cedo la palabra a Luis para que empecemos con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Luis. Hola, muchas gracias, doctor Edgar. Muchas gracias, doctor Corona, Daniel. Un saludo a todos. Ahorita, para dar continuidad, en este momento nuestro equipo ya realizó una recopilación de algunas preguntas que nos han compartido nuestra audiencia, por lo que iniciamos. Esta primera pregunta va para el doctor Corona y comentan: ¿qué sucede si en la menopausia no se da reemplazo hormonal? Por lo que mencionó esto, implica un factor de riesgo menos para cáncer. ¿Por qué entonces los médicos insisten tanto en dar reemplazo hormonal? Sí, es todo un tema. No lo dice uno con el afán de que digan, no quiero, no lo voy a tomar, no está. El énfasis, no pasa nada. O sea, si no se da, no pasa nada. Simplemente son síntomas. Ese tratamiento se da solo para síntomas. No le va a controlar ni disminuir riesgos de nada. Esos síntomas que son bochornos, depresión, osteoporosis, todo ese tipo de cosas, claro que disminuyen al darla. Ese reemplazo, por eso lo dan. Pero siempre hay que poner en una balanza. Es decir, el riesgo de osteoporosis es muy alto, los bochornos son muy fuertes, la depresión es muy grave, y con base en esas preguntas, respuestas y todo, es el famoso riesgo-beneficio. Aumentar un poquito el riesgo por un gran beneficio vale la pena. Aumentar el riesgo por nulo beneficio, pues no. Lo que sí está muy claro es que, de todas formas, al suspenderla, aunque lo suspendan a los 60 años, ahí van a sentir los síntomas, porque ya no van a tener la hormona que ahora es tomada. Entonces los síntomas se vienen por el cortón de hormonas, que eventualmente el cuerpo se iba a acostumbrar. Entonces, si se la están tomando, de los 50 a los 70, a los 60, las dejen de usar, ahí van a venir los síntomas. Entonces solo se están posponiendo. Pero mujeres con muchos riesgos, por ejemplo, de infartos, de osteoporosis y todo eso, darles reemplazo hormonal las está protegiendo de otras cosas. Aquí la invitación es a que lo platiquen, que no se use nomás indiscriminadamente. Y cada vez hay moléculas más nuevas formas de dar estrógenos no con tanto riesgo, otras derivados de plantas, o varias formas de tratar esto sin llegar a este reemplazo formal. ¿De acuerdo? No te escuchas, Luis, por favor, el micrófono. Bueno, ya me escucho, disculpen. Sí, ya te escucho. Ok, sí. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor. Me comentan aquí, preguntan si hay alguna vitamina que ayude a minimizar el riesgo de contraer el cáncer. Sí, las vitaminas que ayudan a disminuir el riesgo es la vitamina C y la vitamina D. Acaba de salir un estudio hace como 2 años, se demostró que dar vitamina D externa, es decir, de forma de medicamento, vitamina D y vitamina D para prevenir cáncer, realmente no está ayudando a prevenir, porque la vitamina D en nuestra dieta es lo suficiente. Entonces, no por tener un exceso de vitamina, tengo un exceso de protección. Entonces, se supone que con una dieta balanceada y todo, el riesgo debe de igualarse. E igual pasa con la vitamina C. Por eso el énfasis en frutas, verduras, etc. La vitamina D
hay problemas para absorberse en países de donde están muy al norte o muy al sur por los rayos del sol, y la vitamina D depende de los rayos del sol. Entonces, en esos lugares a veces se demostró que sí dar un poco más de vitamina D da un beneficio, pero en nuestros países es un gasto que se podría decir innecesario. Aunque como beneficia de muchas formas, en muchas cosas, de osteoporosis, etcétera, también nuevamente, usado de forma juiciosa o de una forma bien evaluada, no está mal. Se puede tomar vitaminas extras, tanto C como D, y tener cierto beneficio, pero no por eso no va a dar cáncer. Tu micrófono, Luis, no te escuchamos. Sí, se loguea, parece, pero disculpen. Una pregunta más, parece por aquí da tiempo. Daniel, preguntan, ¿puedo referir a algún familiar no asegurado al COI y podría gozar de algún beneficio como si estuviera asegurado? Sí, de hecho, podríamos revisar el caso en específico de este paciente, ¿no? De esta persona, y realmente podríamos los beneficios, ¿no? Prácticamente aquí contamos, digo, y para hacer muy rápido la atención, ¿no? En este punto, pues bueno, podemos brindar desde el tema de inicio de tratamiento del paciente, o si ya está en un tratamiento, darle este seguimiento, y podríamos negociar un tema de beneficios como los que podría obtener si estuviera en Áncora. Entonces, pues bueno, les podemos presentar o les puedo compartir ahorita, o si me puedes echar la mano, Luis, Sí. el contacto a nuestro call center para que se pongan de acuerdo o puedan llamar a nuestro call center, en el cual, pues bueno, van a poderles brindar mucho mayor información al respecto, y un correo electrónico. El contacto de nuestro call center es 800-877-3264. Sí. Y el correo electrónico es informacion@coisalud.com. Ok, perfecto. Creo que son. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Jaime. Doctor Edgar, terminamos con las preguntas y el tiempo. Así es, muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes, Daniel, doctor Corona, Luis. El tiempo se ha terminado. Sin más por el momento nos despedimos, comentándoles que posteriormente van a tener por ahí un cuestionario sobre cómo se llevó a cabo este ciclo de webinars, con el cual vamos a continuar posteriormente. Sí, les agradecemos mucho el tiempo, el interés por esta plática, y muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos y muchas gracias.